Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien por sus casas. Y pues hoy estamos aquí, bueno, estoy yo aquí enfrente de esta cámara y estas cosas, para hablar un poco acerca del texto de los sueños de un visionario, ¿no? Esta primera parte va a ser precisamente un poco de contexto acerca de quién era Emanuel Swedenborg y pues un poco de dónde salió también el texto que escribe Kant, ¿sí? Entonces ya luego habrá un segundo momento donde hablaré un poco más acerca del texto como tal y de muchas de las ideas que Kant plantea ahí, y finalmente pues algunas consideraciones para nuestra clase de historia y en particular la exploración del concepto de capacidad, que pues es nuestro objetivo en este semestre. Bueno, entonces para empezar con Swedenborg, pues Swedenborg fue un personaje sueco que nació en 1668 y murió en 1772, o sea que murió poco después de la publicación del libro de Kant, que fue en 1766. Nació en una familia adinerada de mineros y estudió física, mecánica y filosofía en Londres, ¿no? No siempre fue este personaje dedicado al espiritismo y al comercio y la comunicación con los espíritus, sino que inicialmente tuvo una formación pues muy clásica, hasta cierto punto ortodoxa, sobre todo en cuestiones de filosofía natural y en particular de cómo eso se relacionaba con artes prácticas, tales como la metalurgia y la minería. En 1724 le ofrecieron una plaza como profesor de matemáticas en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y la rechazó porque se consideraba inapto para dicha área. Más bien él decía que pues lo suyo eran las cuestiones más aplicadas y pues sobre todo relacionadas con el trabajo de campo, de la minería. Se dice además que tartamudeaba y por eso pues evitaba hablar en público. Y entre sus trabajos científicos se encuentran varias disertaciones sobre anatomía y fisiología, especialmente sobre fisiología del sistema nervioso, así como el avance de la hipótesis nebular sobre la formación del sistema solar, algo que además Kant también trataría en su primer libro, La Historia Natural Universal y Teoría General del Cielo, y que finalmente pasaría a convertir o a conocerse como la tesis Kant-Laplace, pero en Swedenborg ya también había algunos avances en esa misma dirección. En 1743, cuando estaba ya trabajando para el gobierno sueco, pidió una licencia para viajar y juntar material para su libro que se iba a llamar El Reino Animal, el cual estaría dedicado a explicar el alma a partir de la anatomía, ¿no? Entonces, vean, ya desde aquí empezamos a encontrar esas conexiones entre cómo se estudia lo material y cuál es su relación con lo espiritual. Sin embargo, a partir de 1744 comienza a tener unos sueños extraños que además él registra en su diario de viajes. Todo esto ocurre mientras está viajando, ¿no? Al final de ese diario anuncia que su nuevo proyecto debe ser el de venerar a Dios. De modo que ahí en su viaje tuvo esta epifanía de que en realidad lo que se tenía que dedicar era otra cosa distinta de las ciencias como tal. Entre sus visiones estuvo una de Jesucristo, en la cual él lo hacía su mensajero para reformar el cristianismo, y fue con eso que se le abrió la puerta al mundo de los espíritus y pudo comenzar a tener conversaciones tanto con ángeles como demonios. Y esta es una cuestión muy particular de la manera como Swedenborg entonces va a concebir de qué manera está habitado o se constituye el mundo de los espíritus, ¿no? El mundo de las almas. Porque precisamente para él los ángeles y los demonios fueron antes seres humanos. Y entonces debido a los procesos, a su vida y a lo que ocurre cuando mueren, se pueden convertir en uno o en otro. Precisamente acerca de esta cuestión de los ángeles y los demonios en el sistema de Swedenborg pueden encontrar dos cuentos de Jorge Luis Borges, que pues de hecho se fascinó mucho con la obra de Swedenborg y la leyó ampliamente, y de ahí pues salieron algunos textos, entre ellos estos dos cuentos que les digo, donde precisamente habla acerca de qué son los ángeles y qué son los demonios para Swedenborg. Al regreso de su viaje en 1747, ¿no? Ya de vuelta en Suecia, renunció a su puesto como asesor de la Junta de Minas y se dedicó a estudiar hebreo y a la interpretación de la Biblia.
A partir de ese momento comenzó la composición de su obra más importante, la Arcana Celestia. Inicialmente se publicó de manera anónima, aunque se supo quién era su autor algunos años después. En 1769, eso es sobre el libro de Kant, no sobre la Arcana Celestia de Swedenborg, qué pena. En 1769 tuvo que responder a unas acusaciones de herejía en su contra realizadas por algunos prelados de la iglesia luterana. Y este va a ser pues un episodio también muy llamativo de su vida porque finalmente tiene que vérselas con el gran problema que era ser acusado de hereje. Y en particular viniendo del ala protestante del cristianismo, ¿no? No es el catolicismo quienes están acusando a Swedenborg, sino que es el luteranismo, ¿sí? Entonces, eso finalmente termina o sea, no llega a ninguna resolución en contra de Swedenborg, más bien, sino que pues termina simplemente siendo una cuestión donde pues cada una de las partes ve qué hace. A Swedenborg no se le prohíbe seguir publicando ni trabajando y pues él de hecho va a seguir publicando libros acerca de todas estas cuestiones y sus ideas sobre la religión. Un año antes de morir sufrió un infarto que lo dejó parcialmente paralizado. Y además, entre las muchas profecías que él hizo a lo largo ya de su vida, una vez que tuvo esta epifanía y se convirtió pues para reformar el cristianismo, estaba el día exacto de su muerte, que él mismo dijo que iba a ser el 29 de marzo de 1772, pues así ocurrió. Entonces, digamos, lo que tenemos aquí en la figura de Swedenborg va a ser justamente una serie de narraciones y relatos que lo relacionan con un montón de actividades pues sobrenaturales. Y en particular de lo que más se habla en relación a Swedenborg es de la capacidad que él tiene para relacionarse y hablar con los espíritus del otro mundo. Y por eso ahí vienen entonces los relatos particulares que retoma Kant en Los sueños de un visionario, ¿no? Que son tres. Uno es el de la princesa, a la que que le dice a Swedenborg, oye, hay una cosa que solamente mi hermano y yo sabemos, y pues quiero que tú me digas qué es eso, ¿no? Como tratando de ponerlo a prueba. Swedenborg se va, piensa un rato, habla con los espíritus para que le cuenten qué es eso, y al día siguiente dicen, ¿no? quienes presenciaron la situación, no se sabe exactamente cuál fue la cuestión esta, que solamente la princesa y su hermano sabían, pero que Swedenborg se le acercó a la princesa y le dijo algo al oído y la cara de sorpresa de ella pues fue muy notoria, ¿no? Entonces fue como que él adivinó que era eso que solamente ella y su hermano sabían. Luego otro de los relatos importantes es el de Madame Marteville, que pues es buscada por los socios de un orfebre para pagar deudas de su difunto esposo. Pero ella estaba segura de que su esposo había pagado, porque pues su esposo era muy honesto y muy puntual en ese sentido, aunque no tenía pruebas de ello. ¿Sí? Ella no sabía dónde estaban todos los recibos donde constaba que en efecto él había pagado. Entonces ella lo que hizo fue pedirle a Swedenborg que le preguntara en efecto a su difunto esposo por la prueba del pago. Al cabo de unos días, Swedenborg regresa con Madame Marteville y le indica en qué lugar exacto de la casa se encontraba la factura de pago, ¿no? Y ya con eso ella pues va y le dice a estas personas, oigan, no, qué pena, mi esposo les pagó, así que a mí no me vengan a decir estas cosas. Y finalmente, el último relato, que es tal vez el más atractivo y espectacular de todos, es uno que ocurre el 19 de julio de 1759 y que está relacionado con un incendio que ocurrió en Estocolmo. Ese día, Swedenborg no estaba en Estocolmo, él había salido de viaje, ya iba de regreso y entonces estaba en un pueblo llamado Göteborg, en una tertulia, pues con otro montón de gente ahí que lo acompañaban, y le informó a sus acompañantes, ¿no? Mientras estaban ahí conversando, de pronto él tuvo como este trance en el cual empezó a ver lo que estaba ocurriendo en Estocolmo y les empezó a decir que había empezado un incendio
y les empezó a narrar todos los detalles de cómo estaba ocurriendo el incendio. Al cabo de unas horas les informó que el fuego se había detenido a solo 3 casas de la suya. Obviamente, pues esto es 1759, no había la inmediatez de las noticias ni nada, sino que de hecho las noticias se demoraban días en llegar. Entonces era muy difícil que Swedenborg tuviera pues manera de saber qué era lo que estaba pasando en ese mismo instante en Estocolmo. Sin embargo, cuando 2 días después llega alguien de Estocolmo a Göteborg, se corrobora todo lo que había dicho Swedenborg. Incluso el hecho de que el fuego se hubiese detenido a tan solo 3 casas de la suya, ¿no? De la de Swedenborg. Al día siguiente llega otra persona y de nuevo confirma todo lo que dijo. Entonces todo esto empieza a despertar pues tanto la simpatía como la atracción por este personaje, ¿no? De quién es este Swedenborg que es capaz de tener estas visiones, de hablar con estos espíritus y todo hacerlo de manera tan precisa, ¿no? Entonces, una de las cosas que precisamente Kant va a tratar de señalar aquí es la siguiente, que esto es una cita textual de la página 103. La presencia de espíritu solo afecta su sentido interno, ¿no? O sea, esto no es algo que Swedenborg esté viendo como tal que ocurra fuera de él, sino que es algo que ocurre únicamente en su interior. No son visiones que solamente él puede ver, nadie más las puede ver. Pero le provoca la apariencia de los mismos como fuera de él y bajo una figura humana. El lenguaje de los espíritus es una comunicación inmediata de ideas, pero va asociado siempre a la apariencia de aquella lengua que él suele hablar y la representa como exterior a él. Entonces aquí justamente por donde se va a meter Kant es qué tan válida es esa aparente analogía que está ocurriendo en esta comunicación de Swedenborg, ¿no? Kant no se va a poner a dudar o a poner en tela de juicio las narraciones acerca de Swedenborg, ¿no? Él no va a decir así tal cual lo que está diciendo Swedenborg es falso, porque finalmente hay un correlato que en la realidad no eso ocurrió y se pudo corroborar, pero la estrategia kantiana no va por ahí, sino justamente por irse a ver si esas analogías que él está usando, es decir, que aquello que solamente él puede ver en su interior es también lo que está ocurriendo afuera y que se puede ver afuera, y si, por ejemplo, el lenguaje como él lo usa es igual a como ocurren las almas, ¿no? Toda la crítica kantiana va a ir es hacia esos usos analógicos tanto de la visión como del lenguaje. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, la cuestión es sobre todo, o sea, de qué manera puede haber un comercio directo entre el mundo de los vivos y de los muertos, entre el mundo de los cuerpos y el mundo de los espíritus, ¿sí? De modo que los que tienen cuerpo pueden ver a los espíritus y los espíritus pueden ver además el mundo de los cuerpos a través del espíritu que en ellos habita, ¿no? O sea, la cuestión precisamente ahí es, o sea, la palabra importante es la de comercio y que entonces nos remite a esta cuestión de la analogía, ¿sí? Si es válido pensar de esa manera, si es válido que en efecto los cuerpos y los espíritus se pueden comunicar de alguna forma y si es válido entonces pensar que esa comunicación se da de manera análoga a la que en efecto nosotros podemos experimentar que ocurre entre seres humanos con cuerpo. Con respecto al libro, pues este es un libro que fue publicado en 1766 y que además salió de manera anónima, ¿no? Kant no le puso su nombre, sin embargo era un secreto a voces que Kant había sido el autor, ¿sí? Esto surge de un interés de Kant por Swedenborg, tanto un interés teórico como un interés acerca de los relatos que hay sobre él. Entonces Kant empieza a leer todo lo que es, muchas de las cosas que Swedenborg había publicado, ¿no? Incluso él dice, yo compré sus libros y me puse a leerlos y encontró que había muchas cosas similares entre ellos, hasta que de pronto empieza a ver estos puntos de fractura que ya lo hacen tomar distancia de Swedenborg y decir, no, esto definitivamente no va por el lado pues, de la filosofía como la está pensando Kant, y es donde entonces lanza su crítica inmediata. En
una carta que le escribe a Moses Mendelssohn, uno de los ilustrados de Berlín, muy cercano a Kant, aunque básicamente su relación fue a través de correspondencia casi toda la vida, pues, mientras vivió Mendelssohn, que era mayor que Kant. Le dice Kant, ¿no? Es cierto que pienso con la mayor convicción muchas cosas que no tendré nunca el coraje de decir, pero nunca he dicho algo que no pensase. De hecho, me ha sido difícil imaginar un método mediante el cual revestir mis pensamientos sin exponerme a la ironía. Me pareció el más aconsejable adelantarme a los otros de modo que me riese el primero de mí mismo. Entonces, Kant se da cuenta de que mucho de lo que piensa es parecido a lo que dice Swedenborg, pero al mismo tiempo percibe lo ridículo que puede llegar a ser eso. Entonces, esta obra en cierta forma es como una manera de reírse del mismo, ¿sí? De poner sobre la mesa las mismas ideas que él había tenido, pero a través de Swedenborg, y desde ahí lanzar esta crítica, ¿no? En lugar de lanzar una crítica contra sí mismo y que entonces el texto tuviera una suerte de tono meditativo, reflexivo, ¿no? De algo muy personal e íntimo, termina convirtiéndose en una diatriba en contra de otra persona. Pero justo lo que esa otra persona representa es también mucho de lo que el mismo Kant pensaba y sostenía, ¿no? Él ve que esa relación que hay entre sus ideas y las de Swedenborg hacen, o más bien, lo cuestionan a él mismo para que reconsidere de qué manera las está pensando y cómo las va a presentar, de modo que no sea esta misma ridiculez de Swedenborg, sino que sea algo con la seriedad propia de la filosofía, ¿no? De igual manera, en otra carta a una amiga suya, Charlotte von Knobloch, confiesa que le llevó a escribir a Swedenborg solicitándole información sobre lo que se contaba de él. No hay datos, ¿no? o registro en archivos de que Swedenborg le haya contestado, pero finalmente ahí estuvo también la intención de Kant, ¿no? De ponerse en contacto directo con Swedenborg. Y finalmente, digamos, y este va a ser el punto de partida para su crítica, y es básicamente el argumento central del libro, es que aceptar la existencia de los espíritus implica dar un paso del plano meramente lógico al real. Entonces aquí ya vamos a tener algo muy importante que se va a desarrollar en el periodo crítico, ¿no? Que es de qué manera se puede relacionar la existencia con la lógica, ¿sí? De qué manera la lógica nos puede hablar de la realidad o no lo puede hacer. Ese va a ser uno de los puntos interesantes y muy importantes en este texto, y pues que Kant va a desarrollar ya mucho más en el periodo crítico, empezando pues por la crítica de la razón pura, como lo veremos más adelante.